Y allí estaba yo, mirando fijamente esa cama de hospital, tratando de contener las lágrimas. La respuesta descendió no como una voz, sino como una certeza líquida que inundó cada rincón quebrado de mi ser. Sucedió en el instante preciso en que mi alma, agotada de luchar, finalmente se entregó por completo. Fue allí, en el epicentro mismo de la desolación, arrodillado sobre los escombros de todo lo que había amado, donde el velo se rasgó. Y lo que vi no fue la ausencia de mi dolor, sino su propósito sagrado. Comprendí, con una claridad que eclipsaba al sol, que la pregunta que había gritado al cielo durante incontables noches de vigilia, ¿por qué existe el mal si tú eres bueno?, estaba mal formulada desde su origen. No era una pregunta para ser respondida, sino un misterio para ser vivido, un portal a través del cual el alma debe caminar para conocer a su Creador, no como una idea, sino como una presencia redentora. En ese momento sobrecogedor, el eco de mi sufrimiento no se silenció. Se transfiguró en la nota más profunda de un himno celestial que solo los rotos de corazón pueden llegar a escuchar. Y supe con una paz inquebrantable que la bondad de Dios no se mide por la ausencia de la noche, sino por la promesa luminosa de que siempre, sin excepción, la aurora asciende. Antes de ese instante providencial, mi fe era una construcción hermosa pero frágil, edificada sobre la arena soleada de la bendición. Yo era un hombre común, con un corazón agradecido y una vida ordenada. Una de esas almas que cantan con fervor en los días de sol y asumen que la bonanza es la única prueba del amor divino. Mi relación con lo sagrado era un pacto de prosperidad, un diálogo sereno donde mis oraciones eran peticiones amables y las respuestas bendiciones previsibles. Creía conocer a Dios de la misma manera que un marinero de cabotaje cree conocer el océano porque ha navegado sus costas tranquilas, sin haber enfrentado jamás la furia trascendente de sus profundidades. Mi fe era una herencia, no una conquista, un tesoro recibido, no uno desenterrado con las manos ensangrentadas. No podía saber que la prueba de fe que forja el alma no llega para destruir esa construcción, sino para revelar que sus cimientos deben ser hundidos mucho más profundo, hasta tocar la roca viva de una confianza que sobrevive a toda lógica terrenal. La sombra llegó sin aviso, no como un ladrón en la noche, sino como un conquistador a plena luz del día. Se manifestó en un diagnóstico, una serie de palabras pronunciadas por un hombre de ciencia con ojos compasivos que, sin saberlo, actuaron como el martillo que iniciaría la demolición de mi mundo. La enfermedad se apoderó del cuerpo de mi esposa, el ancla de mi existencia, y con ella comenzó una batalla espiritual por el destino de nuestra fe. Al principio combatimos con las armas que conocíamos, oraciones fervientes, una confianza inquebrantable en un milagro inminente, la certeza de que nuestra devoción sería recompensada con la sanación. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de un silencio celestial que se sentía más pesado que la propia enfermedad. Cada tratamiento fallido, cada esperanza marchita, era un golpe no solo al cuerpo que amaba, sino a los cimientos de mi alma. La sombra de la duda, esa voz del cinismo que se burla de la locura de la fe, comenzó a susurrar en los rincones de mi corazón. Era una lógica fría y cortante. Un Dios bueno no permitiría esto. Un padre amoroso no observaría en silencio mientras su hijo sufre. La bondad que yo había predicado se sentía ahora como una ironía cruel. Fue entonces cuando se desató la verdadera batalla dentro de mí. El mundo exterior se desvanecía, reducido al ciclo de hospitales y oraciones mecánicas, mientras en mi interior se libraba una guerra sin cuartel. Una parte de mí, el hombre de fe simple, se aferraba a las promesas leídas, suplicando con una fe rota que ya no reconocía. Pero otra parte, el alma herida y traicionada, se levantaba con una furia que me aterrorizaba. Mis plegarias se transformaron en acusaciones, mis salmos en lamentos amargos. Caminaba por mi casa como un fantasma, gritándole a un Dios que parecía haberse ausentado del universo. Rompí mi silencio ante él, no con reverencia, sino con la honestidad brutal de un corazón que se desangraba en un desierto de porqués. Le exigí una explicación, un motivo, una señal de que no era yo un necio danzando para un trono vacío. Era la lógica del mundo que se había apoderado de mi santuario interior, argumentando con una precisión devastadora contra la existencia de un amor providencial. Cada noche me acostaba junto a la mujer que se desvanecía lentamente, y el silencio en la habitación era un espejo del silencio cósmico que me estaba aniquilando. En medio de ese invierno del alma, cuando toda esperanza parecía congelada, apareció un detalle revelador.
En el alféizar de la ventana de la habitación había una pequeña orquídea, un regalo de tiempos más felices, que había dejado de florecer hacía mucho. Se había convertido en un símbolo de nuestra situación, un conjunto de varas secas y hojas mustias. Yo la ignoraba, demasiado consumido por mi dolor como para ocuparme de algo tan trivial. Pero un día, mientras mi esposa dormía un sueño agitado por la medicación, noté un minúsculo brote verde, casi imperceptible, emergiendo de una de las varas muertas. Era un acto de vida absurdo y desafiante en una habitación saturada por la sombra de la muerte. No fue una visión celestial ni un coro de ángeles, sino algo mucho más íntimo y poderoso. Un susurro providencial. Aquel brote no era solo una planta, era la encarnación de una verdad que había olvidado. La vida persistía en los lugares más inverosímiles. La belleza insistía en nacer en medio de la desolación. Aquella pequeña y tenaz manifestación de vida se convirtió en mi ancla. No era la respuesta a mis preguntas, pero era la promesa de que existía una lógica más allá de la mía, un lenguaje sagrado que se manifestaba no en el estruendo de los milagros espectaculares, sino en la persistencia silenciosa de la gracia. A partir de ese día mi oración cambió. Dejé de exigir la sanación del cuerpo y comencé a suplicar por la sanación de mi perspectiva. Comencé a entender la paradoja divina que yace en el corazón de la fe. Para que una semilla se convierta en un árbol majestuoso, primero debe ser enterrada en la oscuridad, debe romperse y morir a sí misma. El mundo me gritaba que la bondad era la ausencia de dolor, la comodidad perpetua. Pero el secreto que solo el alma en silencio comprende es que el amor verdadero no es el que evita el sufrimiento, sino el que desciende a él para acompañar. Y fue en el corazón mismo del dolor, sosteniendo la mano frágil de mi esposa, compartiendo su miedo y su fragilidad, donde encontré una bondad inquebrantable, una presencia que no eliminaba la prueba, sino que la llenaba de un significado trascendente. La lógica del mundo se burla de un Dios que permite el sufrimiento, pero la fe revela a un Dios que lo comparte. Descubrí que el crisol no estaba destinado a destruirme, sino a purificarme, a quemar la fe superficial para revelar el oro de una confianza forjada en el fuego. El mal que nos azotaba no era una evidencia de la ausencia de Dios, sino el escenario mismo donde su amor redentor se estaba revelando de la manera más íntima y poderosa que jamás hubiera imaginado. Mi esposa finalmente partió, ascendió de su lecho de dolor a una paz que yo solo podía vislumbrar. Su último aliento no fue una derrota, sino una entrega serena. Y fue en el silencio que siguió a su partida, en ese vacío que amenazaba con devorarme, donde todas las piezas del misterio encajaron. Regresé a ese momento inicial, arrodillado junto a su cama ahora vacía, y la certeza líquida me inundó por completo. El mal existe no porque Dios sea débil o indiferente, sino porque el amor, para ser verdadero, requiere libertad. Y en esa libertad la humanidad elige a menudo la sombra. Pero lo que la fe revela cuando la lógica del mundo calla es que Dios es un artista tan magistral, un redentor tan sublime, que es capaz de tomar la oscuridad misma, el dolor, la pérdida, las elecciones rotas de la humanidad, y usarlas como el lienzo oscuro sobre el cual pinta sus obras más luminosas de gracia y redención. Mi sufrimiento no fue un castigo, fue una invitación a dejar de ser un espectador de la fe y convertirme en un participante, a conocer a Dios no en la teoría de la prosperidad, sino en la comunión sagrada del quebranto. El mal que casi destruyó mi fe fue precisamente lo que la transfiguró de algo frágil a algo eterno. Y es aquí donde se encuentra la clave. El propósito del mal en el gran tapiz de la creación no es algo que la mente pueda desenredar, sino algo que el corazón, a través de la fe, puede experimentar como una fuerza transformadora. La noche no niega la existencia del sol. Por el contrario, es el telón de fondo que le da un escenario para su gloria matutina. Así, el sufrimiento no niega la bondad de Dios. Se convierte en la oportunidad para que esa bondad se manifieste de maneras que un mundo sin dolor jamás podría conocer. Compasión, sacrificio, coraje, perdón y un amor que es más fuerte que la muerte misma. Pero esta revelación no fue el final del viaje, sino el verdadero comienzo. Porque una cosa es comprender el propósito del dolor en el pasado, y otra muy distinta es vivir con esa verdad de cara al futuro. ¿Cómo camina un hombre que ha visto detrás del velo? ¿Cómo vive un alma que ahora sabe que las pruebas más oscuras son en realidad citas divinas disfrazadas? Suscríbete para que podamos seguir trayendo historias de luz que reconfortan el corazón.
Y no olvides compartir esta narración. Nunca sabemos quién pueda necesitar escucharla.